Buenos días, padres de familia y estudiantes de grado octavo. Empezamos la guía número 4 del 24 de mayo al 18 de junio. El objetivo de esta guía es reconocer los elementos de un circuito eléctrico y la manera de conectar. Van a encontrar una pequeña introducción que voy a aprender qué necesito para realizar este trabajo y la temática a trabajar. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están conectados entre sí por el cual circula la corriente eléctrica. Acá tenemos una imagen de ejemplo donde tenemos un circuito eléctrico con un generador, un fusible, un interruptor y el receptor. ¿Okay? Tenemos los conceptos de los elementos por los cuales está formado el circuito eléctrico, otra imagen, cada uno de las definiciones para eso. Luego encontramos la actividad número 1. Dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es un generador de corriente eléctrica? Pon algún ejemplo de generador. ¿Qué es un receptor? Por algún ejemplo de receptor. Cuarto, escribe los nombres de los elementos del siguiente circuito eléctrico. Luego encontramos imágenes correspondientes a que es un circuito en serie y en paralelo. Un circuito conectados en serie, al desconectarse uno de los elementos del circuito se interrumpe el paso de la corriente. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos dos focos o bombillas conectadas a una pila, a una batería, ¿cierto? Por donde va a circular esta corriente. Siempre vamos a encontrar un polo negativo y un polo positivo. ¿Por qué es un circuito en serie? El circuito en serie es aquel por donde tenemos cierto voltaje y ese voltaje que entra al circuito se va a repartir entre toda la cantidad de elementos que tenemos. Ejemplo, ¿cuáles son esos elementos? Los focos o las bombillas. Por ejemplo, si en el circuito entra 120 voltios, lo que va a hacer es que va a dividir esos 120 voltios entre esos focos. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de corriente va a disminuir para cada bombilla. Ya va a ser, no va a alumbrar el 100%, sino que va a disminuir la intensidad de esa corriente. Los 100 voltios los reparten las dos bombillas. Ejemplo, 60 voltios para una bombilla y 60 voltios para la otra. Un circuito en paralelo, ¿qué pasa en el circuito en paralelo? Al desconectarse alguno de los elementos del circuito, solo se interrumpe el paso de la corriente en ese foco. De resto sigue pasando la corriente, son muy independientes. El circuito paralelo es aquel en que cada foco que lo conforma recibirá la misma cantidad de voltaje de entrada. ¿Qué quiere decir? Que si la batería nos da 120 voltios, cada bombilla va a recibir los 120 voltios. Va a ser 100% de intensidad, ¿cierto? Pero si se llega a dañar una bombilla, no va a pasar nada porque va a seguir circulando la corriente para el resto de los focos. En serie, la diferencia entre serie y paralelo son las siguientes. En serie, si se daña un foco, no prende ningún bombillo, porque la energía se reparte en todo el circuito. En paralelo, si se daña un foco, no pasa nada. Cada foco está de manera independiente. Luego encontramos la representación de un circuito eléctrico, la simbología. Entonces acá tenemos una imagen de una pila, batería, etcétera, todos los elementos que podemos utilizar en los circuitos eléctricos. Adicional, les voy a compartir dos videos de apoyo, un video de corriente eléctrica y un video de lo que son circuitos en serie en paralelo. Luego encontramos la autoevaluación, que va siempre anexa en todas las guías, donde debemos marcar con una X en sí, parcialmente o no, dependiendo del indicador por evaluar.
Aquí vamos a colocar la calificación de acuerdo al desempeño obtenido en el desarrollo de la guía. Luego van a encontrar una evaluación de 2 puntos donde tenemos una serie de imágenes o circuitos. Entonces acá tenemos el primero, una imagen donde debemos marcar si es en serie, paralelo o mixto. Pues acá hemos trabajado solo los dos, ¿cierto? O si pues mixto quiere decir que está entre serie y paralelo. Y así sucesivamente. Solo debemos marcar con una X a qué circuito corresponde. En el segundo, observa los siguientes circuitos y responde. ¿Cómo están conectadas las bombillas A y B? ¿En serie, paralelo o mixto? Entonces debemos analizar y marcar. Luego vamos a contestar la pregunta, ¿qué sucede si en ese circuito se funde una de las bombillas? ¿Cómo están conectadas las bombillas C y D? Y así sucesivamente contestamos en cada uno de los puntos. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud por el interno, con mucho gusto los atenderé. Buen día, Dios los bendiga.